no nos vamos a basar en Corintios, pero hace una expresión muy diciente: tenemos este tesoro en vasos de barro. Quizá para nosotros hoy las vasijas de barro sean un asunto de adorno, algo muy típico en nuestras casas, pero no es así, no era así siempre. Las vasijas de barro en una ciudad pueden parecer típicas y de adorno, pero son los elementos más comunes en otros lugares. Es tomar un poquito de greda, ponerle agua y hacer una vasija. Y la palabra de Dios usó esa figura para enseñarnos algo del Evangelio, algo de las personas que llevan el Evangelio. Y en esta figura el tesoro es el Evangelio. El tesoro es el mensaje que llevamos. Y las vasijas de barro somos nosotros. Es un contraste, ¿no le parece? Muy diciente. Son los dos extremos de lo supremamente bonito, costoso, elegante, con respecto a algo muy básico, muy rústico, muy débil, sin mucho valor. En algunos programas de concurso tan famosos en nuestro país, donde el punto es pasar por diversos desafíos de resistencia física y mental, se puede apreciar la manera como estos grupos son conformados. ¿Quiénes conforman este grupo de participantes? Hermanos, son deportistas de alto rendimiento, gente hábil, gente estilizada, con sus músculos bien marcados, quienes resultan compitiendo. Bajo estos estándares de participantes, jamás verás en ese programa de desafíos al hombre de sobrepeso, la mujer asmática, el individuo artrítico o aquel pobre miope que con dificultad si acaso ve de día. Eso no solo pasa a ese nivel de competencia, sino que en los mismos equipos deportivos o en los equipos de negocios que hacen las empresas, la norma común de selección es estimar las capacidades de la gente previamente. Y los más capaces, solo los más capaces, forman parte del grupo selecto. Pero miras las Escrituras y te fijas los individuos que generalmente Dios elige para llevar a cabo grandes tareas y para adelantar sus perfectos propósitos. ¿Y qué encuentras en ellos? Encuentras gente común, gente demasiado común. A veces la Biblia sí afirma que tal o cual hombre era fuerte o alto, bello o hábil, pero en su gran mayoría la gente involucrada en la historia de la redención, con los que Dios trabajó para adelantar sus propósitos salvadores y santificadores, eran individuos más que comunes, individuos que se confundían entre el común de la gente. No se destacaban por ninguna habilidad, no eran los más hábiles, no eran los más bellos, no estaban en la mejor posición económica. ¿Y para qué Dios trabaja con individuos así? Para mostrarnos un principio, que Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Es tan patente esta verdad que el mismo apóstol afirma: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni sois muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, de la alta, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el caso, hermanos, de los mismos apóstoles. Cuando hablamos de los apóstoles, tú tienes en mente la vida de estos grandes hombres de Dios. Pero creo que lo que se nos viene de primera a la mente es considerarlos después de años de trato de Dios con ellos. Cuando piensas en Pablo, no piensas en Pablo recién convertido. Cuando piensas en Pedro, no piensas en Pedro cuando no era un discípulo. Se nos viene a la mente lo que ellos son después de años de trato del Espíritu Santo en sus vidas. Tú puedes pensar en el fruto de sus labores proclamando el Evangelio, edificando la iglesia por años y años. Tú los ves cómo envejecieron predicando la palabra de Dios. Hombres de piedad probada, de santidad consistente, de valor determinante. Pero hermanos, eso es lo que Dios hizo en ellos a través de los años de trato. Eso no es producto de la genialidad de ellos, no es producto de la habilidad propia que ellos tenían. Los apóstoles son una exhibición del tesoro del Evangelio en vasijas de barro. El Señor en su palabra no deja que idealicemos a los hombres de Dios, sino que nos permite apreciar lo que Dios hace a favor del Evangelio con personas muy comunes. Verás el tesoro del Evangelio en ellos, pero nunca dejarás de ver la vasija de barro. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Y toda la gloria sea de Dios. 3 asuntos muy breves, hermanos. El primero, el papel singular de los apóstoles en la historia de la redención. El papel singular de los apóstoles en el plan redentor. El pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 o al 15 nos muestra la elección de los discípulos del Señor. El papel de ellos en el desarrollo del plan redentor es único. Cuando hablamos del plan redentor, hermanos, estamos haciendo referencia a ese desarrollo de los propósitos de Dios para revelar a Cristo y luego de revelarlo, anunciar el Evangelio a toda la tierra. El papel de los apóstoles en el desarrollo de ese plan es único. Cuando le digo único, quiero decir que nadie más va a poder estar involucrado en ese plan como ellos estuvieron involucrados. Si bien todos los cristianos podemos identificarnos de alguna manera con ellos, de otro lado, su papel fue único en la historia de la salvación, en el desarrollo de dichos planes, por lo que su papel no se puede minimizar, porque de muchas maneras su labor, sus trabajos, constituyen una época irrepetible en la historia de la iglesia. Por ejemplo, Efesios 2:20 nos dice que ellos conforman el fundamento doctrinal de la iglesia. En otras palabras, sobre Cristo, quien es la piedra principal, sobre las enseñanzas de Cristo, lo que constituyen una roca, ellos echaron lo que se llama el fundamento. Ellos pusieron los pilares, las piedras necesarias sobre la cual la iglesia luego es edificada. Ahora, una conclusión de sentido común nos dice,
¿Cuántas veces se echa el fundamento en una casa? Una sola vez. Lo demás es edificar sobre el fundamento ya dado. ¿Qué encuentras en los apóstoles? Que sobre Cristo ellos echaron el fundamento doctrinal de la iglesia. ¿Ves cuando te digo que ellos cumplieron un papel único e irrepetible en la historia? Sus enseñanzas formaron ese fundamento doctrinal que nosotros creemos y es el fundamento que nos hace distintivamente evangélicos. Es sobre dicho fundamento doctrinal que la iglesia se edifica y nadie está autorizado para edificar por fuera de ese fundamento. Pero también le recuerdo que en semejanza a los profetas del Antiguo Testamento, ellos recibieron una revelación especial de Dios para poner este fundamento. En Efesios 3:5 nos dice la palabra de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es decir, que no se dio a conocer a la humanidad, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que había asuntos que tienen que ver con el Evangelio que no fueron revelados, sino hasta que Dios levantó dichos apóstoles. Ellos fueron objeto de una revelación especial de parte de Dios. Así que cuando ellos reciben dicha revelación especial, ponen este fundamento doctrinal sobre el que usted y yo, si somos bíblicos y evangélicos, estamos parados. Además de eso, o amarrado a esto, la palabra de Dios nos dice que como prueba de que el Espíritu Santo hablaba de una forma especial en ellos, Dios les dio el hacer ciertas señales milagrosas. ¿Me hago entender? Como un sello, como Dios queriendo decir, ellos son mis portavoces autorizados, nadie más después de ellos, sino solo ellos son mis portavoces autorizados. Para corroborar eso, Dios permitió que ellos hicieran ciertas señales milagrosas. Tan particulares eran estas señales que la palabra de Dios les llama las señales del apóstol. Eso está en 2 Corintios 12:12. Es decir, no era cualquier cosa, era un sello que Dios puso sobre sus palabras, tan particulares y propias eran que se les llama las señales del apóstol. En otras palabras, eran señales que solo exhibía un apóstol. Sus vidas, además de esto, se ponían generalmente como vidas a imitar, ya que eran reconocidos como hombres santos, según Efesios 3:5. Porque esto es importante, hermanos, porque imagine que el Señor sube al cielo y deja 12 hombres al frente de la iglesia. Sus palabras iban a ser las palabras autorizadas de Cristo, pero no solo sus palabras, sus vidas iban a ser lo que se supone que Cristo hace en una vida y lo que se supone que debe ser un cristiano. Así que todas las miradas iban a estar dirigidas a ellos. Y ellos realmente cumplieron esa función. Tanto así que al menos uno de ellos, no quiere decir que sea el único, pero ahí vemos un principio, uno de ellos exhortó al menos un par de veces a los suyos a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si pudiéramos resumir esto, ¿qué quiere decir, hermanos? Que sus palabras y sus vidas se pusieron como la Biblia exhibida para el pueblo de Dios en el primer siglo. Estos personajes eran, por así decirlo, los representantes oficiales de Cristo y de la iglesia. Eran más que embajadores,
eran comisionados por Cristo y el Señor prometió darles de una forma especial el Espíritu Santo para ser los portavoces de Dios y pastores de la Iglesia universal. Ahora, considere este dato último. En el contexto inmediato de Lucas 6, Lucas nos muestra la creciente oposición y rabia de los fariseos hacia el Señor Jesucristo. Mientras más avanzaba el ministerio del Señor Jesucristo, más se hacía popular nuestro Señor, mientras más penetraba con su enseñanza al reino de las tinieblas se iban fortaleciendo más para destruirle a Él. Nuestro Señor Jesucristo sabía que esta oposición iba a ser cada vez más creciente y que el conflicto que tenía con los líderes religiosos se iba a intensificar tanto que iba a resultar en su propia muerte. Entonces llegó el momento que Él eligiera hombres encargados para llevar a cabo la misión de Cristo cuando Él no estuviera. Él sabía, hermanos, el tipo de responsabilidad que iba a dejar sobre los hombros de esos hombres. Él sabía la tarea única que caería sobre sus hombros. Él sabía que estos hombres necesitaban una intensa preparación y entrenamiento todo el tiempo que pudiera antes de ir a la cruz. Solo si usted entiende el papel singular de los apóstoles en la historia de la redención y el carácter que les iba a demandar llevar a cabo esta labor, sabrá por qué la Biblia dedica tiempo a contarnos esto. Que el Señor pasó una noche orando, toda una noche orando, para elegir los hombres a los que le iba a delegar tal función. Esto en cuanto a su papel singular. Espero haberle alumbrado un poco que la tarea que ellos iban a tener no era cualquier cosa, no era la tarea común de un cristiano. Tenían que ser cristianos, eran hijos de Dios primeramente, pero tenían una labor inmensa que hacer para el cuerpo universal de Cristo. Puede ser que el mejor de nosotros en vida logre hacer una gran labor en su propia iglesia local y por ahí en una o dos más. Pero estos hombres eran llamados a que sus labores repercutieran en la iglesia universal de Cristo. En sus palabras y en su ejemplo de vida. Ellos no eran Cristo, pero iban a ser sus portavoces, embajadores oficiales, e iban a tener una gran labor, hermanos, porque el mundo, literalmente hablando, se iba a volcar para callarlos. Habiendo visto esto, miremos en segunda medida las personas de los apóstoles. Ya vimos el papel singular, ahora vayamos concretando un poco más. Desde un punto de vista muy humano, si hablamos de las personas de los apóstoles, si nosotros fuéramos a elegir, si usted y yo hubiéramos tenido la tarea de elegir a los hombres para tan singular tarea, elegiríamos a hombres de la más alta erudición, del carácter más santo y apacible, de la resistencia física más robusta, aquellos hombres de oratoria excepcional, bien relacionados en diferentes élites, quizá elegantes, y que guardaran siempre la buena compostura. Debemos entender, hermanos, que cuando el Señor eligió a estos hombres, no eran lo que esperaríamos. Estos hombres eran diferentes entre sí y en algunos casos aparentemente imposible tenerlos del mismo lado. Tenemos hombres acomodados, no ricos, pero acomodados, como los hijos de Zebedeo, que cuando el Señor los llamó tenían los medios suficientes para dejar a su cargo su negocio con criados. Y teníamos un pescador muy básico como Pedro, que a duras penas sabía escribir. ¿Y por qué lo decimos? Porque los estudiosos de los idiomas originales
Saben que lo más complicado de traducir son las epístolas de Pedro, porque él no sabía cómo expresarse de forma escrita. Teníamos un expublicano. ¿Recuerda quién era un publicano? Un traidor, un cobrador de impuestos, alguien que robaba a sus compatriotas, alguien aliado a los romanos. Y teníamos entre los discípulos un expublicano. Y teníamos en el mismo bando a un hombre llamado Simón, apodado el Celote. Los celotes eran una secta judía extrema. Eran extremos porque ellos iban contra Roma y contra todos sus aliados, y eran conocidos los celotes por andar debajo de la túnica con una sicar, con una especie de hoz pequeña para asesinar a los aliados de Roma. De allí viene la palabra sicario, de sicar. Así que teníamos, hermanos, entre los apóstoles un expublicano y un celote. Esta diferencia de clases, de idiosincrasias, de pensamientos, de experiencias, de trasfondo, pudo haber sido un gran problema tenerlos en el mismo bando como apóstoles del Señor. Pero también vayamos un poco más al corazón. Recordemos que como todos los hijos de Adán, ellos no vinieron creyentes en Cristo a este mundo. Ellos tuvieron que ser capacitados por el Espíritu Santo para creer en el Señor Jesucristo. Posiblemente en Juan 2:11, luego del milagro de Caná de Galilea, donde nuestro Señor convirtió el agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De hecho, hermanos, eran pecadores como todos, y tuvieron que ser convertidos a Cristo, y tuvieron que ser capacitados por el Espíritu para reconocer que Él era el Cristo. Ya que 10 de ellos eran creyentes genuinos, porque uno fue traidor, se comprueba por lo que el Señor dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Podemos entonces tener en claro que ellos también fueron objetos de la obra regeneradora del Señor. Pero, hermanos, los individuos que Él eligió, que nuestro Señor eligió para ser discípulos, eran hombres comunes. Piense esto: ninguno pertenecía a la élite religiosa establecida. Después llegó un apóstol así, el apóstol Pablo. Dice la Biblia que él era fariseo. Pero de los 12 iniciales, ninguno era ni fariseo, ni saduceo, ni escriba, ni intérprete de la ley, ni sacerdote, ni levita, ni rabino. Ninguno pertenecía a la clase religiosa establecida. Los apóstoles tampoco fueron elegidos de entre la élite intelectual. No eran los grandes pensadores. Los líderes religiosos de su tiempo se maravillaron, usted puede leer eso en Hechos 4:13 en casa, se maravillaron de ellos porque se sabían defender siendo hombres sin letras y del vulgo, así les dijeron. Estamos asombrados de que hombres sin letras y del vulgo se sepan defender. Así que era muy notorio que estos hombres de intelectuales nada tenían. Todos, menos Judas Iscariote, eran galileos. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Les recuerdo que los galileos eran despreciados por los judíos. ¿Recuerda? Judíos y samaritanos. Siempre los de arriba fueron despreciados por su falta de cultura y porque no eran muy religiosos. Salvo uno, todos eran galileos. Tanto así, tanta era el desprecio hacia los galileos, que un verdadero israelita preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? 10 hombres salieron de Galilea. Luego que fueron llamados a creer en Cristo, hermanos, fueron llamados
a ser discípulos de nuestro bendito Salvador. La palabra usada aquí es la palabra mathetes, que significa aprendiz, estudiante, seguidor. Sí, hoy quizá la palabra discípulo nos lleve la mente a grandes alturas, pero la palabra original dice que ellos fueron elegidos después de creer en Cristo, por supuesto. 10 de ellos, por supuesto, fueron a ser aprendices, estudiantes, seguidores. Lo que nos indica que, hermanos, que Cristo no los eligió por lo que eran, sino los eligió para transformarlos en lo que Él quería que fueran. Si usted llama a un aprendiz, no lo llama en su mejor capacidad. Si usted llama a un aprendiz, ¿lo llama para qué? Pues para que aprenda, para ser instruido. Luego, usted debe entender qué tipo de gente es con la que el Señor trabajó. Luego que empiezan a seguir al Señor, varias veces son reprendidos por su lentitud de entendimiento. El Señor les dijo lentos de entendimiento muchas veces. Quiere decir, hermanos, que a ellos no les penetraba con facilidad las enseñanzas de Cristo. No les penetraba con facilidad. Al menos un par de veces fueron reprendidos por la dureza de su corazón, porque eran duros, porque el Señor les enseñaba y ellos no aprendían. Duros de corazón, le dijo el Señor. Muchas cosas las vinieron a entender luego de la resurrección. También fueron reprendidos varias ocasiones por su falta de humildad. El Señor los reprende por su orgullo, y aún cuánto pudiera haber sido su orgullo, que aún en la última cena, mientras el Señor les decía que alguno de ustedes me va a entregar, ellos todavía estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor. Eso está en Lucas 22, 24. Fueron también reprendidos por el Señor por su fe tan débil. La frase hombres de poca fe fue dirigida a los discípulos, no a un incrédulo, a los discípulos, en al menos 4 ocasiones en la Biblia. Tenemos al final de sus días la muestra más patente de su falta de valentía, de su cobardía, cuando todos dejaron solo a Cristo. A estos el Señor llamó para una tarea singular y enorme, una tarea más allá de sus capacidades y fuerzas. Pero gente así es la que Dios usa para llevar a cabo los planes salvadores. Primero se les llamó discípulos, luego se les llamó apóstoles, es decir, enviados, autorizados. Hombres así fueron el fundamento de la iglesia. Hombres así fueron portavoces autorizados, fueron sus pilares, fueron luego ejemplos de fe y de andar cristiano, porque Dios se gloria en tomar de lo vil y lo menospreciado, de lo que no es, para llevar a cabo sus propósitos. No cualquier propósito, sino aquellos que tienen que ver con la proclamación del Evangelio, con la gloria de Dios, con retener, anunciar y defender la fe bíblica. Sus labores serán tan recordadas hasta en la eternidad, pues leemos en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No sabemos cómo será eso, no sabemos de qué manera va a ser, pero eso es lo que dice la Biblia. Sus labores van a ser eternamente recordadas con nombre propio. Y como tercero, hermanos, vimos primero el carácter o el papel singular de los apóstoles, lo segundo vimos las personas de los apóstoles, y como tercero, el llamado especial de los apóstoles. Ahora volvamos un poco al momento histórico de la elección de estos hombres. Debes saber, hermano, que muchas personas para este momento
estaban siguiendo más o menos al Señor Jesucristo. Ya el Señor contaba con varios seguidores. Y de entre esos seguidores, el Señor debería elegir a 12 de ellos para tan grande tarea histórica. ¿Qué le parece? Qué responsabilidad de Cristo ese día. Tienes alrededor un grupo grande de seguidores y tú sabes a la tarea que los vas a enviar. ¿A quiénes de ellos irías a elegir? Ya entendemos, hermano, el versículo 12, cuando dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una gran responsabilidad, un gran desafío fue llevado con grandes oraciones. Y esto nos da un principio, ¿no cree? Grandes responsabilidades, grandes desafíos deben ser llevados por grandes oraciones. No puedes sostener grandes tareas de Dios con pequeñas, breves y aisladas oraciones. Aprende del bendito Salvador. Hay que ver, hermanos, la facilidad con la que podemos hacer las cosas. A veces podemos ver esa molesta capacidad que tenemos de generar iniciativas, de hacer cosas, de generar ideas. Y cuánta dificultad hay para bañar en oraciones proporcionales dichas cosas. Yo le aseguro que si le digo a usted, use los próximos 20 minutos para generar 10 iniciativas para la iglesia, usted con gusto lo haría. Pero si le digo, pase los próximos 20 minutos orando, le aseguro que a los 2 minutos su mente vuela. Cuánta facilidad para generar cosas para Dios. Nuestra mente está más preparada para el activismo que para la oración. Nuestro Señor, con lo que hizo esa noche, reprende nuestro activismo y nuestra falta de oración. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que es más fácil mover las manos que doblar las rodillas? ¿Que es más fácil correr que arrodillarse? Es mucho más fácil elaborar proyectos, estrategias, tareas, que pasar tiempos de oración delante del Señor, buscando su rostro, buscando su voluntad, su guía y aprobación. Pero esto nos enseñó el bendito Salvador. La frase usada aquí por Lucas, donde dice, y pasó la noche orando a Dios, es una frase difícil de traducir porque dice, pasó toda la noche en la oración de Dios. Es decir, pasó la noche suplicando, pidiendo, orando en el Espíritu, en la presencia de su Padre, en un ambiente espiritual desconocido para nosotros, orando las oraciones de Dios. No sabemos como tal el contenido de la oración, pero si en casa usted puede leer Juan 17, cuando Él nos dice, gracias Padre por haber oído mi oración, entonces entendemos que su oración fue respondida y podemos darnos luz acerca de qué oró el Señor toda una noche para elegir los discípulos. Seguramente oró por ellos, por su fe, por su capacidad, por su aparejamiento, por las tentaciones que iban a pasar, por sus tareas. Estos hombres iban a ser llamados, hermanos, para seguir a Cristo de forma literal, es decir, para vivir con el Señor, para aprender intensa y vivencialmente a su lado. La mente lenta, el espíritu orgulloso, el carácter vacilante debería ser transformado por Dios en esos cortos años para que a la ida de su Maestro pudiesen, revestidos de poder de lo alto, ir y cumplir la comisión de llevar el Evangelio y sembrarlo para el mundo entero con santidad, poder y valentía. ¿Escuchó Dios el ruego de Cristo? Lo escuchó, hermanos, porque hoy tenemos una Biblia que lo testifica.
Nosotros bajamos, hermanos, nuestros rostros ruborizados ante la dependencia del Dios hombre, manifestada en pasar una noche orando para que por la mañana tuviera la capacidad de elegir entre todos sus discípulos a hombres según la bendita voluntad de Dios. Alguno dirá, bueno, ¿y qué pasó con Judas? Aún si meditáramos en la elección de Judas Iscariote, podemos ver ese aspecto soberano también venido en respuesta a la oración que Cristo hizo. ¿De qué forma? Juan 13:17 nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Piensa en este texto. Él dice, yo sé a quién he elegido. Así que el Señor ora y luego elige a Judas también. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura en él. Cristo oró para elegir aquello que cumpliría su plan redentor. Y también oró para que en Judas se cumpliera la escritura. Son asuntos y niveles de oración que usted y yo no conocemos, hermano. Si algo nos enseña esto es a no convertir a los ministros en ídolos, porque muchos son levantados soberanamente para que la escritura se cumpla en ellos. Cristo puede levantar hombres para que se cumpla en ellos la escritura, que se levantarán falsos maestros y tropiezos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque generalmente los falsos maestros sirven de sedazo para sacar a un lado los falsos creyentes de los verdaderos. ¿Usted piensa que un falso maestro no cumple ningún propósito en los planes de Dios? Pues aunque usted y a mí nos incomode la existencia de los falsos maestros, ellos son usados por Dios, aunque ellos no lo quieran, ni lo sepan, ni lo entiendan, para separar el trigo de la cizaña. Que ninguno se gloríe en los hombres. Alabamos al Señor y su soberana voluntad, bajo la cual se hacen todas las cosas según su designio. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de un texto como este? 4 cosas pudiéramos aprender y retener para nosotros. En primera medida, hermanos, entendamos que Cristo ha querido llevar a cabo sus planes redentores, es decir, el avance del reino de Dios a través del Evangelio de Cristo, con hombres comunes y débiles. A veces quisiéramos preguntarle al Señor si no era más digno del Evangelio que los ángeles que nunca han pecado llevaran a cabo la tarea de adelantar el reino. Y en este caso no serían vasos de barro con un tesoro, serían cofres de cristal llevando un gran tesoro. Pero el Señor ha querido, hermanos, avanzar su reino a través de hombres comunes y débiles. Es con hombres nada extraordinarios como nosotros que el Señor lleva a cabo sus extraordinarios planes salvadores. ¿Por qué? Déjeme darle 2 razones. Primero, porque el Señor no tiene más con qué trabajar, sino con individuos así. No hay otra masa. Esa es la materia prima con la que Él trabaja. No existe los grandes hombres, la masa de grandes hombres para elaborar de allí hombres para Dios, y la masa común para elaborar hombres para Dios. No, Dios trabaja con hombres ordinarios porque es la única materia prima con que cuenta. Lo segundo, hermanos, para que en todo
Él se lleve la gloria. Para que la masa no diga que ella se hizo así, a sí misma. Para que ninguno de nosotros alabe la masa que Dios usa. Que nos quede claro que Dios usa hombres para que podamos ver muchas veces la vasija de barro, para que si algo Dios hace con un hombre así, usted no diga gracias al vaso de barro, sino toda la gloria a Dios, a Dios. La palabra de Dios así trata a los ministros de la palabra. No está buscando el desagradecimiento de la iglesia, por supuesto que no, pero el mismo Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y después dice el Señor, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sabe cómo le llama Dios a sus ministros? Nada. Ni el que siembra, ni el que riega es algo. En sí mismos no son eso. No son muchos nobles, no son muchos grandes. Por supuesto, aunque Dios elija hombres débiles y pecadores, no los elige para dejarlos así. La palabra de Dios nos testifica que aunque Dios eligió hombres débiles y pecadores, también los maduró, los trató, los hizo crecer y los perfeccionó a su carácter. Pero es así con todos los que Cristo llama para que sean una real bendición. Los toma como vienen, los toma como son, débiles y pecadores, y los transforma para que sean una real bendición. Lo segundo que vemos aquí es una paradoja en lo que el Señor hace. El Señor elige hombres comunes y débiles, y aunque ellos exhibieron de forma maravillosa el tesoro del Evangelio, siempre verás el vaso de barro que son. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que el tesoro siempre estará en vasos de barro. El anuncio, el cuidado, la predicación, la exhibición del Evangelio de Cristo crucificado siempre va a ser llevado por hombres frágiles. A veces verás más el barro, a veces verás menos, pero siempre lo verás. Esto no es una excusa para ser negligentes en rendirnos al Señor, pero es una realidad para que nadie se jacte en su presencia, ni el ministro, ni el que es ministrado. Siempre verás el barro. Cuando veas el barro en tu líder, en tu pastor, piensa que así debe ser, para que tú no idolatres a tu pastor. Ni para que el pastor crea que está allí por su habilidad. Esto no tiene que ver con la honra que se le debe a los ministros. Tiene que ver, hermanos, con nuestra propensión a lavar el vaso de barro. Que nadie se gloríe en los hombres. Tú quizás aprecias lo que Dios ha hecho en el ministro que tienes como pastor, pero no quieres verlo fuera del trato del Espíritu en él. Vive con un hombre al que Dios retire su mano poderosa por 5 minutos y te verás tentado a decir: todo el Evangelio es una farsa. Pero hermanos, para que nadie idealice ni idolatre al vaso de barro, por eso Dios eligió
hombres así. No es una excusa, vuelvo y digo, no es una excusa. A veces el barro se verá más, a veces menos. Dale gloria a Dios cuando se vea menos, pero siempre lo verás, para que nadie se jacte en su presencia, ni el ministro ni el ministrado. Tercero, vemos la gran responsabilidad de reconocer para el ministerio a aquellos que Dios ha elegido. El apóstol Pablo le exhortó a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidado con aquellos que eliges para el ministerio. Las iglesias tenemos una gran responsabilidad a la hora de reconocer a quienes Dios ha llamado al sagrado ministerio. Generalmente las iglesias que no tienen en cuenta la palabra de Dios eligen sus líderes por su carisma, por su inteligencia, por su oratoria, por su capacidad de generar propuestas, por la manera como se relaciona con los demás, por cómo estimula a los jóvenes. Si sabe cantar, mejor, kit completo. Hermanos, hay una gran responsabilidad para iglesias bíblicas. ¿A quienes reconoceremos para el sagrado ministerio? ¿A quiénes? De entre todos los discípulos de Cristo, ¿a quiénes? ¿Quiénes servirán como diáconos? ¿Quiénes servirán como maestros? ¿Quiénes servirán como pastores? ¿Por qué los iríamos a elegir? La gran responsabilidad de la iglesia consiste en no imponer sus manos con ligereza. Debemos orar, hermanos, por los jóvenes que entran al ministerio. Por aquellos que desean el ministerio debemos orar. Por los hombres que son o serán diáconos, por los que son o serán ancianos o maestros. El gran honor de un ministerio viene rodeado de inmensas responsabilidades, tentaciones y pruebas. Los deseos de ministerio, el estudio para el ministerio, el aval de una iglesia o la ordenación de un individuo, nada de esto confiere la gracia necesaria para realizar las labores ministeriales. ¿Tú piensas que el deseo de ministerio te confiere la habilidad para ser un ministro? ¿Tú piensas que estudiar en un seminario te confiere la habilidad de ser un ministro? ¿Piensas que la ordenación, que te pongan las manos encima te va a conferir la habilidad? Nada de eso confiere la habilidad para el ministerio. Necesitamos del Espíritu de Dios sobre nuestros corazones, capacitándonos continuamente para ser hábiles en el ministerio. La habilidad es algo que Dios da y que debemos rogar al Señor que capacite a quienes ha destinado para esta labor, que les dé gracia, conocimiento y piedad ejemplar. Cristo lo hizo así, cuanto más las iglesias deberíamos hacerlo. Y por último, hermanos, aprendemos la necesidad de la oración continua, sostenida y ferviente. Aprendemos la necesidad de la oración continua, sostenida y ferviente. Mucho más cuando tenemos delante determinaciones complejas para el avance de la obra del Señor. Cuando oramos, hermanos, por el avance de la obra de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Piense, hermano, que si usted cuando construye su propia casa le pone un material que no debió, vamos a suponer que en una columna le metió una varilla que no era tan gruesa como debería, pero usted se la metió, ¿qué pasa, hermano? Pues se le cae su casa. ¿Y cuál es el problema? Pues perdió lo que usted hizo. Pero si metemos una varilla inadecuada al reino de Dios, y por eso el reino de Dios sufre pérdida, ¿cómo reparamos el daño que le hacemos a la obra de Dios?
Hay cosas muy complejas pasando en una iglesia local como la nuestra. Hay varios frentes que debemos atender y no es tan fácil como yo quiero o por qué no envía a este. Hay cosas muy complejas para hacer que requieren mucha oración de parte de la iglesia. La palabra de Dios dice: pedís y no recibís, y esto por dos causas principales. Primero, por el contenido de la oración. No recibimos lo que pedimos. ¿Cómo es esto? Cuando pedimos para nuestros deleites, entonces nuestra oración no será respondida. Pero también pedís y no recibís por una segunda causa, por falta de intensidad, de clamor, por no pedir lo suficiente como se debe. Piensa algo: si Dios nos fuera a responder las peticiones por cómo las pedimos, ¿nos respondería? No lo que pedimos, sino cómo las pedimos. Si Él fuera a responder nuestra oración por lo continua, sostenida y ferviente, ¿nos respondería? Hermanos, algunos asuntos, como nos lo muestra el texto, solo vendrán como respuesta a intensas y perseverantes oraciones. Vuelvo y le digo, hay cosas, mi hermano, hay cosas que nosotros tenemos de Dios sin pedirlas, ¿no es así? Pero hay cosas que solo vendrán como respuesta a intensas y perseverantes oraciones, y esto lo enseña el Señor. No oró 2 minutos, yo creo que Él también hizo oraciones de 2 minutos. Se lo puedo comprobar por la Biblia. Dice la Biblia que cogió el pan, dio gracias y lo partió. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuánto se demoró en eso? No mucho, ¿verdad? Pero hay cosas que Él nos enseña que solo vendrán después de intensas y perseverantes oraciones. Oremos, hermanos, para ver la mano de Dios más poderosamente en esta generación y así poder adelantar el reino del Evangelio en los corazones de muchos. Una gran labor como para hacerla sin fuertes, perseverantes y sostenidas oraciones. Y oremos, hermanos, por todos los vasos de barro que usted conoce, para que puedan seguir llevando el tesoro del Evangelio en ellos. Oremos al Señor.